Antes de comenzar, queremos avisarte de que en este episodio vamos a hablar de abuso sexual infantil. Es un tema delicado y puede resultar difícil de escuchar, así que si te remueve o conecta con algo personal, esperamos que puedas buscar ese apoyo y que no lo atravieses sola o solo. Hoy queremos abrir un espacio que requiere mucha sensibilidad, pero también valentía. Esto es un tema que durante mucho tiempo se ha evitado o se ha dejado en silencio porque duele, porque incomoda o porque cuesta nombrarlo. Y cuando algo se silencia tanto, muchas personas crecen con historias que nunca llegaron a decir en voz alta. Queremos hablar de por qué es tan difícil reconocer lo que se vivió siendo menor, de lo confuso que puede ser y también de cómo esas experiencias se quedan acompañándonos de formas que no siempre sabemos identificar. Y además desde nuestro lugar como padres y madres queremos reflexionar sobre cómo gestionamos todo esto ahora que somos más conscientes, ¿no? Ahora que entendemos mejor pues, los ciertos riesgos y la importancia de acompañar a nuestros hijos desde un lugar más informado. Porque a ningún niño ni a ninguna niña deberían hacerle un daño así nunca. Y para acompañarnos en esta conversación tan necesaria, hoy está con nosotras Beatriz Vena, que nos va a compartir su experiencia con muchísima generosidad. Muchísimas gracias, Bea, por estar aquí. Gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, cariño, por venir. A vosotras. Es todo un placer que hayas venido a compartir con nosotros esta historia. Muy valiente, muy generosa por tu parte. Pues sí. Totalmente. Bueno, sí, muchas gracias. Creo que era necesario que conocieran esa parte de mí que no suelo mostrar, y mucho menos en redes. Y que bueno, que casi, por no decir nadie, sabe por lo que he pasado cuando era niña. Así que me parecía el mejor sitio para poder hacerlo con vosotras. Oh, muchas gracias. Pues gracias por dar visibilidad, porque seguro que vas a ayudar a mucha gente. Eso espero. Bueno, antes de meternos de lleno con un tema tan importante, ¿no? Para nosotras, que todavía ni siquiera nosotras, después de 6 temporadas, no habíamos abordado, quiero conocer un poquito más sobre Beatriz Vena. Y no son muy difíciles las preguntas, ¿vale? Siempre lo hacemos a nuestros invitados para bueno, conocer ese interior, ¿no? Esto es lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Vale? Última vez que dijiste no me da la vida. Hace media hora. Algo que deberías tirar y sigue en tu casa. No vale el marido, ¿eh? No, él no cambio por nada. Yo creo que varios abrigos que tengo viejos, pero los tengo ahí porque me encantan, aunque no me los ponga. Un plan que te encanta, aunque no lo parezca. Quedarme en el sofá hasta las tantas viendo pelis. Qué gusto. Qué gusto, dice Cristina. Es fantasía eso. Con la mantita, ¿no? Mi maridito al lado, mantita, Sí, qué peli. maravilla. Sí, está, fenomenal. Algo que te tomas demasiado en serio sin querer. Mi trabajo. Una persona que te haga reír muy fácil. Mi marido y mis hijos. Última decisión. Ay, mira, se te dibuja la cara. ¿No? Sí. Última decisión que tomaste en 30 segundos. Última decisión. Ahora mismo no se me viene nada a la cabeza, pero ahora mismo creo que encargar un disfraz que no sé si voy a estar segura de ponérmelo. Un sí que dijiste y luego te arrepentiste. Buah, de esos tengo muy pocos, porque normalmente no me suelo arrepentir. O sea, lo tengo muy seguro. Cuando digo que sí es porque lo voy a hacer. Así que no me acuerdo la última vez. Lo primero que te viene a la cabeza cuando alguien te dice, relájate. No me toques las narices porque más me irrito. Exacto. Sí, esa frase es brutal. Totalmente. Sí. Esa y tómatelo con calma, Exacto. a mí me mata. Bueno, normalmente no suelo decir eso. O sea, si tuviese que decir la frase correcta, no tengo el chocho para farolillo. No me digas que me relaje. O sea, me sale así tal cual. Es que la gente Aquí que... puedes decir palabrotas, ¿eh? Ah, vale, Bea? genial. La gente que dice esa frase pretende que ya con eso ya te vas a relajar, Sí. ¿no? Yo creo Como que cuando nuestros maridos, ¿no? Hija, pero relájate, tranquila. Tranquila, Ah, eso. gracias, ¿Sí? no lo había pensado. Venga, ahora sí que... Sí, sí. Yo creo que el mío no me lo totalmente. dice porque ya sabe cómo me lo diga, me pongo peor. Entonces ya lo evita. Sí, no, el mío no se le ocurre. No. Begoña. No, que va. ¿Qué es lo primero que haces para resetear? Para resetear, pues mira, algo que me ayuda mucho es limpiar o hacer alguna manualidad artística. Ah, mira. O sea, parece lo más tonto, pero
¿Te relaja eso? Hay gente que le relaja hacer mandalas. Sí, Sí, me relaja. decir, Hay gente que le meditativo. relaja darle un boli así. Un poco hemos hablado de Sí, los sí. utensilios que trae nuestra amiga. De verdad, o sea, qué cruz tengo tan grande como si me fueran a conocer nuevas, ¿sabes? Además, miren, voy a crear necesidades. Stranger Things. Ay, mira qué guay, oye. Ah, ¿te ha gustado, Me ha encantado. Y encima, mira, para darle Me ha aquí al encantado. nervio. Que a ella da igual, no le paga a nadie, pero ella es embajadora de esa serie. Stranger Things, sí. ¿Sabes? De todo lo friki. Y por Estrena hoy, por último, cierto. por último, dinos una palabra que te defina hoy. Hoy. Ostras. Es que valiente creo que no es la palabra que mejor me pueda definir. Pero creo que decidida sí. Superviviente. Sí, decidida sí, porque me he decidido a abrirme abiertamente, cosa que, pues, que no lo he hecho anteriormente. Entonces sí, estoy más que decidida. Y no creo que sea valiente, no es de valientes. No tendríamos que ser valientes para este tipo de cosas. No deberíamos, pero lo eres, realmente. Sí, Sí. no deberíamos. Pero o sea, yo creo que hay veces que no es la primera vez que lo escucho en plan de no es de valientes, pero sí, sí es de valientes. Bueno, sí es de valiente el abrirte, ¿no? Y Claro. el poder contarlo. Todo lo que sea Claro. Pero no considero vulnerabilidad. que tuviésemos que ser valientes para contar algo así. No deberíamos, no. Ahí a eso me refiero. Ah, vale. Bueno, es un tema que empieza fuerte y yo querría empezar con la premisa que creo que es fundamental a tener en cuenta que los menores no tienen la capacidad de consentir. Mm. El consentimiento yo creo que es clave en todo este tema, porque un niño nunca entiende lo que está pasando, un niño no tiene la capacidad de prevenir, de prever lo que pueda llegar a pasar, no entiende las connotaciones de lo que le pueda suceder, no sabe poner límites, y normalmente lo curioso de todo esto es que se puede confundir ese consentimiento con un apego, ¿no? Normalmente el niño lo que hace es obedecer Ujú. frente a una situación de un abuso infantil. No estás consintiendo, estás simplemente obedeciendo a alguien que es superior a ti, pues por edad, por X circunstancias. Entonces, ese consentimiento es clave. No sé ustedes qué opinan. Quiero matizar el que los niños no pueden consentir, y cuando decimos niños, yo en particular quiero decir menores, porque nos encanta debatir cuánto puede consentir una niña de 16, 17 años. Una niña de 16, 17 años no entiende realmente a lo que está consintiendo, especialmente si hay una diferencia de edad. Entonces, creo que deberíamos quitarnos un poco la tontería de encima cuando estamos hablando de esto, porque sí, o sea, los niños no pueden consentir, y sí es abuso en todos los escenarios. Pero fíjate que yo creo, veo ahora que dices de que hay que educar para enseñar a nuestros hijos lo que es educar a nuestros hijos para que sepan lo que es consentir y no. Sí, Pero hay veces que los padres no tienen esas herramientas para saber cómo trasladarle a tus hijos sí. qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 5 años? ¿Cómo le explico yo a mi hija de 6 años? Yo le puedo leer este cuerpo es mío, el monstruo de los abrazos. Hay miles de cuentos que yo le digo, las partes íntimas no se tocan, ni las tuyas. O sea, yo puedo explicarle eso, pero ¿cómo le explicas tú la gravedad que puede tener que ella toque? No solamente que ella sufra, Sino o sea, que ella no toque. Que ella no toque. ¿Cómo le explicas tú y por qué? Porque es malo. Además que los niños son ¿Cómo se lo explicas tú a un niño Exacto. o de 4, a mi hijo Mario, que tiene 4 años, y a mi hija Elizabeth? Porque mi hijo el mayor a lo mejor ya puede ya entender un poco más. Pero que hay veces que nos faltan herramientas a los padres Claro que nos para faltan herramientas. poder explicarle a un niño de 4 años que eso no es, que ni uno, ni que te lo haga, que ella sepa detectar cuando que eso está mal, si le tocan a ella, y que te lo cuenten, además. Y que ella sepa que eso está mal si ella lo hace a otra persona. a un Bueno, tercero. es que yo creo que, ¿sabes? como decía antes Vitia, obviamente son muy pequeños para entender qué significa todo esto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un proceso largo, ¿no? O sea, es un poco a poco. O sea, tú le vas indicando, este cuerpo es mío, cuando son muy pequeñitos, ¿no? Y luego vas avanzando. Casillas, claro, que puedan ir para, comprendiendo. para ir adaptándolo a su edad. Claro, Porque claro. yo creo que cuando, o sea, por ejemplo, a mí, hace poco, de hecho, que yo he estado ahí como labrando un poco este discurso, ¿no? Pero creo que también en el colegio algo les están diciendo, porque el otro día, de repente, sobre la marcha, me dijo mi hijo Jaime, el cuerpo humano no se toca. Y me quedé así como,
muy bien, mi vida, claro que sí. ¿Sabes? Y fue como, se le está calando, te crees que no, pero al final eso cala. Y obviamente cuando son pequeños, bueno, pues entre los hermanos que se tienen que descubrir, ¿no? También esa parte no sexual que necesitan descubrirse y llamar las cosas por su nombre, ojo, también, porque también hay veces que llamamos a las cosas colita, Sí. que no está mal, que obviamente pues, tenemos que empezar a adaptar un poco el vocabulario para que ellos empiecen a entender, pero también llamar las cosas por su nombre, o sea, es un pene, es una vagina, es una vulva, como lo quieras llamar, pero hay que llamar las cosas por su nombre, porque cuando lo infantilizamos parece un juego. Sí, no se lo toman Cuando tan en serio. lo llamamos, ¿no? Como, pues no sé quién. Sí, la colita. Sí, el no sé pitirrín. cuántas, sí. No sé. Entonces hay ciertas palabras que al final los infantilizas y parece un juego. De hecho, a mí me pasó. Déjame que cuente una anécdota hablando de esto que está bastante hilado, porque me pareció bastante claro de cómo está la sociedad y cómo nos han educado, que al final es muy complicado, yo entiendo, por no tener herramientas, ¿no? O sea, a mí hace poco estábamos en una cafetería, en un restaurante en Cádiz que estaba súper en invierno, o sea, no había nadie, estábamos en una terraza donde no había nadie, estaba cerrada la terraza y estábamos terminándonos un vinito. Y estaban mis hijos jugando por ahí, como haciendo como que jugaban a ser camareros. Y apareció un camarero por ahí y le hizo una pregunta un poco rara, ¿no? De ¿cuántos gallinas hay ahí? Y mi hijo le contestó como siguiéndole el rollo, como no entiendo lo que me estás contestando, ¿no? 4. Y le dijo, no, ¿qué queda? La edad. No, 4. Y entonces mi hijo le volvió a vacilar, no, 5 o 6. Entonces cogió el camarero, corriendo, le cogió en brazos y le dio un azote en el culo. Y yo estaba grabando toda la situación como de juego, hasta que vi eso, paré de grabar, pero me quedé tal en shock que no supe reaccionar, que luego me arrepentí muchísimo. Pero paré y cuando se fue el camarero, traje a mi hijo y le dije, nadie te puede tocar. Sea un camarero, sea alguien que conoces, que no conozcas, nadie te puede tocar tu cuerpo. Parece un juego, pero nadie puede tocarte. Y subí ese vídeo a redes, tapé su cara, tapé la cara de mis hijos. No os podéis imaginar lo que se viralizó y la cantidad de hate hacia mí que hubo, porque, pobre, el camarero estaba jugando con ellos. No, perdona. O sea, es una persona que no conoce nada a mis hijos. No tiene por qué tocarle el culo. ¿Por qué? Con los adultos, nos alarmamos, ¿no? Porque ninguna persona puede tocarte el culo y nos alarmamos y decimos, ¿qué está pasando? Obviamente, Sí, tú te vas por la calle y nadie te va a tocar el culo y dices, ¿qué coño haces, no? Pues, ¿y por qué con los niños lo permitimos? ¿Por qué? Sí. ¿Por Sí, qué? Porque porque al niño no se le tiene en cuenta. Precisamente es como por eso, porque es el hecho de lo que dices, es como un juego, ¿no? ¿Pero por qué? Es que no es un juego. Ay, hija, estaba jugando con Claro. ellos, de verdad, cómo eres, cómo te pones. No, vamos a ver. Yo es no que conozco nada de esta persona para que tenga la suficiente confianza como más para darle un azote a mi hijo, sea de cachondeo o no sea de cachondeo. No tienes esa confianza con un Pero camarero realmente, que no ¿cómo conoces. reacciona? O sea, que le dices, no le toques el culo a mi hijo, yo me Sí, hubiera quedado no igual toques que a tú. mi hijo. Sí. Claro, Claro, me hubiera quedado así en plan, ¿qué hago? Pero claro, yo también, o sea, te quiero decir, yo también en muchas situaciones me quedo tan en shock que no sé en ese momento cómo reaccionar, pero no quiere decir que igual entonces para la próxima me preparo y a la próxima sí lo miro y le digo, no le toques, gracias, ¿sabes? O no le toques el culo a mi hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pero que yo entiendo que es chocante. Muchas veces yo creo que no lo hacemos porque a nosotros mismos nos resulta violento decir una cosa así, porque todos leemos entre líneas y sabemos lo que estás insinuando. Entonces, ¿cómo te atreves a insinuarlo? Ya, bueno, pues es que la seguridad de mi hijo va por encima de mi incomodidad, Y ¿sabes? si es un familiar el que está jugando con tu hijo y le hace ¡pa! Me he visto en esas situaciones. ¿Qué le dices a ese familiar? Me he ¿No visto, lo haga? bueno, te puedo decir que me he visto en la situación en la que he estado con un grupo de amigos y un amigo le quería dar besos en la boca a mi hija. Bueno, eso ya... Claro. Besos en la Andar boca. las Así dos. piquitos, la niña tenía 4 añitos. A ver, un piquito, Ajá. ¿sabes? Te lo juro, de verdad, esto me ha Sí, pasado. pero bueno, eso yo creo que ya es too much. No, me tía, pero refiero a sí. el que está jugando, ¡pam! Porque yo... Pero vamos a ver, yo creo que todo depende también nosotros de la situación. O sea, si es mi hermano y le hace pum, ¿entiendes? Obviamente no, porque yo sé, o sea, te quiero decir, en esa situación, en ese contexto, a lo mejor no, pero ella está hablando de un contexto en el que no conoce de nada al tío. Sí, Entonces no le toques claro. el culo, pero si es que es un amigo, pues no lo sé, Pero ¿sabes depende qué? de qué amigo, ¿no? ¿Sabes En qué qué creo? contexto. Y aquí
Bea podrá aportar más que ninguna, pero realmente el linde entre es mi hermano o es mi primo o es mi... Es que no lo hay, es una línea tan invisible Cuando en el caso de sabemos- que tú quedes en el contexto Exacto. de esta es una psicópata que a la mínima que le toca un pelo al niño reacciona negativamente. ¿Dónde está esa línea en la que tú puedas ver en un acto común de un ¡ajá! ¡Ven aquí! Y ya tú te lleves al extremo de que esa conducta no es correcta. Es complicadísimo. complicado. Por eso creo Pero que sí. la clave es que tú enseñes desde tu punto o tu posición como madre o padre a tus hijos a eso. A diferenciar. A diferenciar, a ver, cariño, este cuerpo es tuyo, lo que dicen todos los especialistas, ¿no? Nadie lo puede tocar, tus partes íntimas son tuyas, no hay secretos sobre tu cuerpo, no hay secretos de este tema con mami. Todo eso tiene que calar porque el tema es esa educación previa. Además, muchas veces creemos que el consentimiento se forja desde la educación sexual y lo que hay que educar es en ese contexto. Que el menor entienda la privacidad de su cuerpo. El sexo viene después. Es que tienes que tener una construcción tuya y una visión propia de lo que es tu cuerpo, que es tu templo. Nadie lo puede tocar, pero nadie es nadie. Entonces yo creo que cuando el niño tenga eso tan interiorizado, sabrá percibir un poquito algo, porque su inocencia no le puede Pero llevar aunque más allá, ¿sabes? yo creo que aunque tú le enseñes, porque yo lo he visto en mis hijos, ¿vale? Yo les he enseñado eso desde que tienen 3 años. Todas esas conversaciones pasan en mi casa. Y he sido bastante clara con ellos. Pero aún así, cuando llegan esas situaciones, los niños es que no se dan cuenta. Porque confían, Porque te ven claro. a ti, o sea, date cuenta que ellos bareman la situación según tu cara y tu expresión. Entonces, si tú estás relajada, ellos van a estar relajados. Si tú te tensas, ellos se tensan. Entonces, realmente, por mucho que yo le diga, él no sabe cuándo aplicar absolutamente nada de lo que le he dicho. Entonces, realmente está en mí poner esos límites. Sí. Y Claro. entonces, cuando yo ponga el límite y le diga, no lo toques, o Claro, es que- no le des un, es ¿cómo que le vas a dar un claro, beso? No le somos des un un mejor beso. ejemplo. Exacto, Se le enciende hace la clic, alarma y dice, efectivamente. ok, Es que, mami, Claro, te he entendido efectivamente. ahora. Dice, Exacto, esto no está bien. Ah, Esto, exacto. si mi madre, mira la cara de mi madre, porque mis hijos me Tú miran eres su mucho. Yo no guía, sé realmente. Eres su guía y somos su espejo y ejemplo. De hecho, hay detalles yo Totalmente. creo que podemos ir haciendo que es verdad que no nos han enseñado y que es difícil, pero que hay detalles como el preguntar a tu hijo si le puedes quitar los calzoncillos o las braguitas. O sea, me dice, mi amor, ¿te quito yo los calzoncillos o ¿sabes? O te los quitas tú. Esos detalles que al final también marcan la diferencia, porque desde que nacen somos obviamente nosotras las que les vestimos porque son pequeños, pero ya a medida que ellos van teniendo un poco más de independencia, poder darles ese poder a ellos sobre su cuerpo, no solamente esa conversación que sí que irá calando, porque al principio es como que me estás contando, ¿no? De mi cuerpo es mío, si me lo toca todo el mundo. Sí. Es que le estás dando un ¿Sabes? mensaje ¿Sabes? un poco confuso, Que me ¿no? Si acaba todo de- el mundo me viste, me desviste, mi abuela, mi tío, mi tía... Entonces, poco a poco también ese gesto ayuda mucho, ¿sabes? Oye, o, por ejemplo, Lucia, mi pediatra, que sacó un cuento maravilloso, ¿no? Sí. En el que también los médicos deberían Eso te iba a preguntar. decir. Eso. ¿Sabes Eso como también. anécdota? Sí. Hace poco llevé a uno de mis hijos al médico y es la primera vez, mi mayor tiene 12 años, en 12 años que acudo a un profesional de la salud que le pregunta a mi hijo, ¿te puedo bajar el pantalón? Porque claro, le tenía que ver la tripita baja. Y oye, me encantó ese gesto porque el niño tiene la capacidad de decidir si... Sí, sí o sí, ¿no? Claro, y obviamente Él el niño decide. pues, Claro, está en el decide médico. porque está en el médico, claro, sí. Pero ese acto me pareció tan respetuoso que la miré a la pediatra y le dije, jolín, me ha encantado. O sea, Le dio ese poder de decisión al Exacto, niño. sí. Y Qué quieras bueno. que no, que con esa edad mi hijo también tiene 12 años y, jolín, ya tienen pudor. ya tiene un exacto. pudor, hay veces que se tapa y Exacto. hay veces que, bueno, hay veces que se tapa y otras veces que le da igual, es como que, bueno, es mi madre Sí, al fin y al cabo, exacto. no pasa nada. Pero él sabe desde un primer momento cómo hacerlo y cómo no. A ver si me entiendes, las veces que hemos ido al médico no he tenido nunca problema en eso. Hugo, ¿te puedes sacar la camiseta? Sí, perfecto. Hugo, ¿te puedes tumbar que vamos a mirar la Claro. pancha? Vamos a ver.
No he tenido el momento este de que no le hayan pedido permiso en el médico a mi hijo, pero es un gesto que es de agradecer, es lo que tú dices, porque les da ese poder de decisión. Y les enseña a Y ellos les que enseña a ellos eso es lo como que es. debería ser. Exacto. Eso es. Claro, Sí. nosotros como adultos tú vas a cualquier médico y lo primero, por favor, retírese usted la blusa para yo qué Ocultarla, sé. lo que sea. Sí. Exacto, pero con los niños siempre tenemos como parece como que no hay ese permiso. Sí, Yo creo sí. que a lo mejor eso también es importante Exacto. hacerlo y reseñarlo. Y cuando Totalmente. son pequeñitos, que les tienen que tocar el tacto del pene, etcétera, que enseguida van a tocárselo, ¿no? Sí. Dice, oye, ahora puedo tocarte para revisar si está todo bien. Que son gestos pequeños, pero que, oye, Sí, así que hagamos un llamamiento a todos los pediatras desde aquí, que es muy importante pedir permiso también a nuestros hijos pequeños, que ellos entiendan que desde ahí que hay que pedirle permiso para tocarle su parte íntima. ¿Sabes? Sí, hombre, para porque- bajarle un pantalón, para verle cualquier lunar, que Y enseñarles que, bueno, que ellos tienen un límite también, es decir, efectivamente. Sí, yo que el también tengo médico- voz, o sea, es mi cuerpo, yo también decido. Evidentemente no un niño de 6, 7 años puede decidir por sí solo, ¿no? Porque, bueno, digamos que en esa tesitura es más complicado, ¿no? Pero en la edad esta de adolescencia, que 9, 10, que ya empiezan a tener un poco de De chispa pelillo, y claro. que ya empiezan a tener, claro, estaría bien que bueno, que ese llamamiento a todos los pediatras no está de más el que les pregunten, porque también les das esa capacidad a ellos de hacer así clic Y le das esa decir, importancia. "Ostras, me están preguntando algo Claro, es porque que es importante, efectivamente. Exacto. Además, Sí. hay un dato súper importante que dice que el 90% de los niños y niñas que sufren situaciones de abuso no lo cuentan en su infancia. Y esto es terrorífico. Es alarmante. O sea, de ahí la importancia de la comunicación, la educación y todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, importantísimo. O sea, es que yo creo que en la imagen, esto lo hablamos tú y yo por teléfono, en la imagen de la mayoría de los padres yo creo que está esa situación que nunca va a ocurrir, ¿sabes? En la que va a venir tu hijo y te va a contar un susto que tuvo. Eso no ocurre. O sea, en el momento en el que ellos se ven en el contexto, realmente el trauma ya probablemente haya pasado. Entonces, no podemos pensar que esto es una tontería, porque es que no es ninguna tontería. Y por mucho que sea un tema incómodo para nosotros, nuestra incomodidad no puede estar por encima del bienestar de nuestros hijos, porque es un tema al que no queremos mirar de frente. Y yo lo puedo entender, pero es que está su vida en juego realmente y el resto de su vida. Entonces, bueno. Y además yo creo, Bea, que es que en esas circunstancias tú no lo puedes ni definir ni ponerle palabras, ¿no? Porque no sabes, es lo que hablábamos al principio de la conversación. Sí, no, tú, o sea, yo cuando yo sufrí la abusos, yo tenía 8 años y fíjate que me pasé desde los 8 hasta los 9 sufriendo ese tipo de abusos por parte del que era mi padrino en ese momento, convivía con nosotros, hermano de mi madre, y claro, yo estaba bajo amenazas en ese momento con 8 años, no entiendes ni lo que es una amenaza, ni si lo que estás haciendo está bien o está mal, ni entiendes con 8 años lo que es la muerte, ¿no? Porque digamos que cuando te amenazan con algo como un tema tan no complicado, pero sí digamos sensible para un niño de 8 años hablar de muerte, algo no funciona, ¿no? O sea, algo no te concuerda. Tú estás bajo esas amenazas. Porque te amenazaba de muerte. Me amenazaba con Te voy a matar. Sí. Si esa dices era la algo te frase. mato. Si lo cuentas, te Si lo mato. cuentas, te mato. Entonces es como que asociaba el hecho de decir, no puedo contarlo porque entonces si me mato, la muerte no es buena. O sea, Claro. con 8 años era mi pensamiento, Claro. ¿vale? Yo quiero estar aquí. Claro, yo quiero Claro, estar no aquí. llegas a entender la envergadura de lo que No. el abuso era en sí, pero sí entendías perfectamente la consecuencia directa que era que Claro. te podía matar. Sí, claro. O sea, yo tenía miedo porque digo, en algún momento, o sea, yo había visto muertes en lo que ves en películas, ¿no? O que no tanto porque, bueno, eran otros tiempos. Allí se veían películas en mi casa de antiguas y, bueno, veías lo típico que pegas un tiro. Entonces, claro, yo veía eso y yo decía, si eso es la muerte, madre mía, ¿y si me pega un tiro, qué pasa? Estás con ese miedo, ¿no? Claro. Entonces yo aguanté un año. Y tuve la suerte de que aguanté un año callada. Te digo suerte porque Porque hay gente que me más. pillaron. claro. Te pillaron. ¿Y quién te pilló?
Bueno, me pilló la que era mi madre adoptiva en ese momento. Porque era Em, hermano de tu madre adoptiva. Era hermano de mi madre adoptiva, sí. También mi padrino. Tío y padrino. Sí, tío y padrino. Y me pilló de la manera más tonta. De la manera más tonta. Cuéntanos un poco tu historia, Beatriz, porque Sí, tu historia de vida para es que la muy gente te interesante, pueda- porque quien nos está escuchando dirá, espérate un momento, madre Sí. adoptiva, tal. Cuéntanos un poco Nosotras tu no historia, la porque sabemos, creo. No, sí, el lo sé. contexto en el que ocurre todo yo creo que además es bastante significativo. Sí. Bueno, digamos que a mí mi madre me da en adopción con 14 días de nacida y me deja en una familia la cual ella conoce a través de una amiga suya, ¿vale? Yo me crío con mis abuelos hasta los 8 años. Mi abuela fallece y me traslada con la hija de... Mi abuelo fallece, perdón, me traslado con la madre de... O sea, con la hija de mi abuela, perdón. Nos trasladamos a vivir con ella, en el cual también está mi padre, o sea, mi padre adoptivo y el hermano de mi madre. Vivimos todos en la misma casa. Cuando dices nos trasladamos, tú y tu abuela, Sí, yo vivía en Madrid con mis abuelos y nos trasladamos a Ávila, ¿vale? Entonces fue un traslado, un pequeño cambio de colegio, un pequeño cambio de todo. Nos trasladamos allí y bueno, yo realmente no conocía muy bien a mi padrino, ¿no? Ni a mi madre adoptiva, porque yo realmente me crié con mis abuelos a partir de los 8 años. Yo fue cuando empecé a estar con mi madre adoptiva. O sea, que tu figura de apego inicial fueron tus abuelos. Son mis abuelos, fueron mis abuelos, en los cuales puedo decir que fui muy feliz. Creo que hasta Qué los bien. 8 años Qué bien. Tuviste una bonita infancia. tuve una bonita infancia. A raíz de ahí, bueno, comienzan los tratos un poco extraños, ¿no? Con el que es mi padrino, mucho acercamiento. Luego os contaré una anécdota, que esto es muy curioso, pero recordarme lo que os lo cuente Vale. sobre este tema, porque después, con los años, después de que haya pasado todo esto, lo digo ahora porque si no se me va a olvidar, hay vídeos míos con 2 años donde se ve a mi padrino que me está tocando, o sea, en un vídeo viendo la tele. Dios. Entonces, yo hasta, claro, con 2 años yo no tengo conciencia, Claro. no me acuerdo. Pero sí que es verdad que a los 8 años empiezan los abusos y empiezan... Bueno, a tus 2 años empezaron. Bueno, sí, a los 2 años, pero realmente yo eso Que lo he tú visto, tomes lo vi conciencia, después. claro. Sí. Lo vi después y, bueno, lo vi también por suerte porque encontré esos VHS que estaban ahí y mira, me dio por mirar, ¿no? ¿Por suerte o mala suerte? O mala suerte, sí, pero digamos que ya ahí se veía en el vídeo perfectamente cómo tenía la mano, pues yo estaba sentada en su pierna y él tenía la mano, pues Qué en asco, mi de pierna. verdad. Tenía 2 años. Entonces no fue hasta los 8 donde él dijo, bueno, creo que ahora ya está... ya está mayorcita. Ya O sea, está mayorcita. le caíste del cielo. Cuando te claro, le caí del vio, cielo. Vamos. Le caí del cielo. Su habitación siempre estaba cerrada con llave. Yo no entendía muy bien el porqué. O sea, su habitación no se podía entrar. Mi habitación estaba pegada a la mía. Su habitación estaba pegada a la mía. Solo había que... Porque vivía con vosotros, con Sí, tu sí, madre. vivía con Los nosotros. tres. Vivía con nosotros. Entonces era un paso muy corto. Su habitación siempre estaba cerrada. Pero en cambio la mía, pues claro, yo dormía con la puerta abierta. Sí, como cualquier niño en su Como casa. cualquier niño en su casa, Mis ¿no? hijos duermen con la puerta abierta. Exacto. Los Sí, míos claro, los míos también. también. Yo ahora soy incapaz, creo que es ese pequeño trauma que me ha quedado, entonces duermo con la puerta cerrada. Empezaron los abusos de la manera en la que él se metía en la cama y, bueno, tapaba boca y tocaba, ¿no? Así, durante un año. ¿Hubo penetración? Sí, Hostia, chaval. Mi madre, vea. sí. De hecho, lo pasé muy mal porque creo que, no sé si es cuestión o no, pero con 8 años ya tenía la regla. ¿Ah, sí? Lo ¿Ah, cual, sí. Con 8 años me vino la regla. Yo no sabía que te podías quedar embarazada, obviamente. Te iba a preguntar, o sea, con 8 años te dio una regla, pero tuviste una conversación con alguien, te explicó No, lo que en mi era. familia no se hablaba de esto. O sea, en mi familia no me explicaron ni lo que era la regla, ni lo que era absolutamente nada. A mí me pilló Claro. todo por sorpresa. Yo pensé que me moría. Qué horror. Pobre. Se me juntó todo un poco. En ese momento tan vulnerable que necesitas un acompañamiento, de qué es esto, ¿no? Totalmente ensangrentada.
Qué horror, No, Bea. no tuve, o sea, no tuve. Mi madre no era una persona afectiva, no era una persona cariñosa, no era una persona eh, que se preocupara de este tipo de cosas, de enseñarme, ¿no? Entonces, pues para mí era algo normal el no dar besos o el no dar abrazos. Claro. O sea, Sí, yo- en lo que no conoce no echa claro, de menos. no lo echas de menos. Entonces, digamos que de la manera más tonta me descubrieron el hecho de que estaba teniendo abusos, porque claro, yo callada no podía contarlo. Yo estaba amenazada, ¿no? ¿Y cómo fue Y que tu te madre, pillaron? o sea, presenció un No lo contacto. presenció. Ah, ¿Quién? ¿Qué No lo pregunta, perdón? presenció. tu madre, preguntaba. No lo presenció. Yo dormía en una cama de matrimonio y tenía una mesilla a cada lado de la cama de matrimonio. Y en cada mesillita había un cenicero, de estos que te traes cuando tú vas de De viaje, excursión ¿no? o de De viaje, souvenir, que ¿no? te traes de Típico. souvenir. Y bueno, digamos que él cuando terminaba, pues fumaba. Qué hijo Fumaba, de puta. terminaba Perdón, pero es que y se vamos. fumaba pues un cigarro. Qué hijo de puta. Apagaba su cigarro, pero él limpiaba su cenicero, ¿no? Lo dejaba completamente limpio Para que no se notara. para que no se Pero- notara. Claro, eso huele. Eso te iba a decir. Claro, sí, eso huele. Pero claro, yo dormía con la puerta abierta. No, En mi pero no casa por ti, fumaban. sino porque tú- En mi Claro, casa había fumaban. tabaco, eso te iba a decir, que no era el vale. único que fumaba. Sí, en mi casa fumaban. Fumaba él, fumaba mi padre fumaba puros, fumaba... Sí, 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 claro, que aquello- estaba la nicotina en el ambiente, vaya. estaba en sí. el ambiente, entonces tampoco se enteraba mucho. Hasta que, mira, de un día a una mañana, pues yo me voy al colegio y se quedó una colilla en el cenicero. Y claro, cuando yo vengo del colegio, me cae la bronca del siglo, Sí. Te porque acusó se a ti. piensa que yo con 8 años Que estoy estaba fumando. fumando, claro. Y yo, no estoy fumando. No estoy fumando. Y claro, yo en ese momento me vi acorralada porque mi cabeza era, o lo dices, o Sí, o te cae una bronca por un lado o... Pero fíjate Sí. que yo, en ese momento, con 8 años, yo era muy consciente de que mi madre no me iba a creer. Sí. Era muy consciente. Yo lo sabía. ¿Y sabes por qué no me iba a creer? Porque, claro, al vivir en un pueblo, que mucha gente que esté viviendo ahora en el pueblo, no creo que se lleven la sorpresa porque con el paso de los años él ha estado en la cárcel precisamente por abusos a otra mujer. Pues menos Entonces mal. no les va a pillar de sorpresa, pero sí que es cierto que cuando a mí yo sabía que era consciente de que mi madre no me iba a creer, o sea, lo sabía. Aparte de la bronca de llevarme por el hecho de que estás fumando, no fumo, tengo 8 años, no fumo. Me vi en un momento tan acorralada que dije, mira, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. O sea, yo era la típica niña que con 8 años tardaba en acostarme para que él no viniera. Ay, qué horror, Bea, de verdad. O sea, yo no me acostaba a las 9:30 de la noche como cualquier niño que pudiese estar en la Claro. cama. Es que te daba miedo quedarte dormida. Porque Claro, vaya. yo sabía que si yo me quedaba dormida, él iba a venir. No era siempre, no eran todos los días. ¿Vale? Podían ser 2 días no, 3 sí, 3 días no, 1 sí. Sí, pero todas las semanas. Sí, prácticamente sí. O sea, no pasaba Madre mía. Cada semana durante un año. cada semana durante un año. Creo Qué que horror, hubo Bea. una época en la que es verano, cuando el cole acabó, ¿vale? Que sí que es verdad que pasábamos más tiempo en casa, él trabajaba afuera, entonces hubo esa pequeña Que te dio algo de respiro. de respiro, pero claro, él por la noche venía a dormir a casa, lo que pasa que a lo mejor estaba tan cansado que no se despertaba. Pero bueno, luego con el paso del tiempo, ¿no? O sea, te das cuenta el porqué de todo, ¿vale? Hay un traspié, Trasfondo. sí, hay un trasfondo después de todo esto. Mi madre no me cree. Yo soy consciente de que mi madre no me cree. Porque en el momento que, o sea, para poner un poco en contexto, en el momento que te dicen a ti que tú estás fumando, tú le dices que no es tuyo, obviamente, y le dices, es que es de este señor. Ahí es Es cuando que- se lo dice. ¿Sabes qué pasa, Inma? Que en ese momento yo creo que mi madre sabe de quién es esa colilla. Claro. No es Claro, tonta. Claro. No es Claro. tonta. Una Mi madre lo colilla de sabe. una Lo que pasa persona es que no quiere verlo. No quiere verlo. Se ponen una venda. En ese momento, bueno, no me creen, obviamente. Entonces yo le pido que me lleve al médico. Pero me parece, Se lo me pides que parece te lleve al fuerte. médico con 8 años, o sea, tienes una Eso es lo que te iba a madurez decir. emocional brutal. Ujú.
Sí, forjada porque sola. ¿Cómo Beatriz. sabías tú que un médico podía detectar que tú estabas siendo abusada? Eso es creo que lo hablé contigo. Yo claro, buscaba. eso es lo que yo quiero O sea, me que parece- cuentes. Yo, bueno, en aquellos años no teníamos Internet. Porque mi Claro. pregunta es, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que estabas sufriendo abuso? en el momento en el que me duele, en el que algo que te duele no puede ser nunca bueno. O sea, en el momento en el que a ti te están tapando la boca, te están amenazando. Yo ahora veo a mi hija con 9 años y mi hija es tan consciente de lo que es bueno y lo que es malo, que yo con 8 años sabía lo que era bueno y lo que era malo, y eso no podía ser bueno porque a mí me estaban haciendo daño, a mí me salía sangre, a mí me dolía hacer pipi, o sea, con eso te lo digo todo. Entonces pedí que me llevaran al médico. Aparte, creo que de la única manera que yo entendí que algo no estaba bien era por lo que te comentaba, o sea, no teníamos internet y teníamos un diccionario, teníamos la típica enciclopedia con 20 libros donde tú aprendías, ¿no? Y me dio por buscar en el diccionario. Claro. Ujú. Y a raíz de ahí, de buscar en el diccionario, que realmente no te salía una... Claro, ¿qué buscaste en el ¿Qué diccionario? buscas? ¿Dolor? ¿Vagina? ¿Qué buscas? Porque claro, ahí no es me duele la vagina. No. Claro, claro, No, no Google. ahí ¿Por qué es- me duele la vagina? ¿Por qué sangro? No, Claro, había que ¿por qué? buscar en un diccionario de papel. ¿Por Ibas qué tú sangra? enlazando un puzzle. Entonces vas cogiendo un fragmento de cada trozo del diccionario. Entonces yo ahí me doy cuenta de que digo, algo no va bien. Algo no puede ser bueno, pero claro, no puedo hablar, no puedo decir nada. ¿A quién se lo cuento? No se lo puedo contar a nadie. Mi cabeza era ¿No así. tenías un profesor, alguien a que tú acudir, no sé, No. alguien que tú podías confiar? Nada. Claro, te aterra No. el simple Claro. hecho de poder pronunciar una palabra. Y encima, No, si no, ya no. ibas con el convencimiento de que no te iban a creer, Además, mi cabeza se había preparado de tal manera como para, bueno, venga, estoy bien por el día, voy al cole, me divierto, estoy con mis amigos, venga, ceno, va a llegar la noche, va a ser, nada, cosa de media hora, una hora, se va a acabar y luego voy a poder dormir. Esa era disocias mi cabeza. totalmente, claro, para sobrevivir. Claro, esa era mi cabeza. O, hoy, ojalá a lo mejor, hoy que no toque, venga, ojalá que no toque, ojalá que no toque. Ostras, Dios mío, Dios. Que la preocupación de un niño sea esa cada día es tremendo. Sí. pues sí es triste. Lo que pasa que yo ahora pues lo veo desde otro punto de vista. Claro, tengo 42, no tengo 8 años. ¿A qué te Entonces, refieres? tú, Espera, Cristina, espera, ¿a qué te refieres con eso? Lo veo desde otro punto de vista porque, jolín, ojalá con 8 años hubiese tenido la capacidad de ir a un cuartel de la Guardia Civil, que realmente lo tenía cerca. ¿Pero te puedes culpar por eso? Sí, Tienes no, 8 años, tía. Ya, pero por ejemplo, yo tenía una amiga que su papá trabajaba en el cuartel de la Guardia Civil. Podía habérselo contado perfectamente. O sea, yo cuando pido que me lleven al médico, a mí me llevan al médico. Y ahí es cuando concretan de que tú estás siendo abusada. Sí, totalmente, estaba totalmente ¿Y qué desgarrada. te dijo tu madre? ostras, desgarrada. Sí, estaba totalmente Sí, no desgarrada tenía- no desde tenía- atrás hasta adelante. Oh, mi madre. Entonces, claro, mi madre hace oídos sordos. A mi madre la echan de la consulta. ¿La echan? Sí, ¿Por el qué? médico le pide que O se cuando salga ves fuera. eso, Begoña, no sabes si es tu Vale, madre pero la que quiero saber, consiente, si no... quiero saber, o sea, ¿qué ocurre? ¿Tú te acuerdas qué En ocurre? ese momento yo recuerdo que mi madre me lleva porque le digo que me duele y es una manera de decirle, por favor, necesito que me creas. Sí. O sea, Pero Tienes creo una que lo prueba que tengo aquí. algo aquí te tiene que servir para que me creas a mí. no, por supuesto. Pero ¿tú te acuerdas en qué momento la echan de la consulta? Es lo que te quiero preguntar. Sí, en el momento en el que ella le dice al médico que bueno, que le duele, que la niña le duele. la vagina y bueno, tiene la regla y le duele. En ese momento, Ah, sí. sí. En ese momento. En ese Inmediatamente momento, la echan. Inmediatamente le dice, si me puede dejar a solas con la niña, por favor. Claro, un protocolo, Vale. obvio. Y bueno, yo creo que también el médico me lo vio en la cara, que Claro. sabía que no, Sí, no eso era no por iba la bien. regla. Yo también lo creo, porque no creo Totalmente. que todos los médicos asocien directamente me duele Eso y es lo que te iba a regla decir, por eso te echo de la pregunto. habitación a la madre. Vale. Sí, totalmente. Yo creo que, no sé si me lo vio en los ojos o me lo vio en la cara o en mi Seguramente, forma tío. de decir, me duele, Seguramente. la forma en la que yo le dije, me duele. No pasó nada después de eso. Eso, o sea, se confirma que estás desgarrada Mm. y ¿cuál es la respuesta de tu madre? Echarle 5 días de casa. 5 días. ¿Y el, Sí. y el médico no hizo un protocolo de No. nada? El médico a los 4 días ya no estaba en ese centro de salud.
Claro, y eso para una niña de 8 años te confirma que realmente estás sola. Sí, bueno, yo también te digo que si el médico no estaba ahí a los 4 días es porque mi madre tenía un poder de convicción y de hacer y deshacer que no te puedes ni imaginar. Qué O sea, horror. que no se entere nadie, ¿no? Era un pueblo. Claro, es un pueblo. Estoy 100% segura a día de hoy. No lo sé ciertamente a 100%, Sí, pero tenía un poder de convicción totalmente para que no hablara. qué horror, Beatriz. Y entonces a los 5 días volvió. Y A los 5 volviste a días convivir volvió. con él. Pero durante esos 5 días yo descubrí por qué su puerta estaba cerrada. ¿Y por Que qué es a lo estabas que hablando? os decía No, antes. sí, lo que querías porque su puerta decir. estaba cerrada. Y era porque, bueno, en su armario tenía, yo no te sabría decir si cientos o... Sí, cientos de revistas pornográficas con Infantiles. todo tipo de... Bueno, había un poco de O sea, todo. pornográfica o infantiles, no, entiendo. Quiero decir, revistas infantiles. Infantiles no. Pero sí Consumía que porno a había diario, pues pero- recortes bueno, de niños y de niñas y de mujeres y de revistas pornográficas. Bueno, había un montón de... Y las tenía dentro de su armario, donde guardas la ropa, Sí. todas apiladas, todas apiladas, todas apiladas. Entonces entendí por qué nadie quería que entrase a su habitación. ¿Y cómo conseguiste entrar? ¿Estaba abierta la puerta? Yo era muy avispada para eso, Emma. Ujú, ujú. A mí en la curiosidad siempre me podía. Y yo sabía dónde escondía la llave. Yo lo sabía. Y me metí. Aproveché que esos 5 días no estaba. Claro. ¿Dónde se fue? No me lo preguntéis porque no lo sé. Pero yo al 5.º día estaba en mi casa. ¿Y qué pasó cuando volvió? Bueno, cuando volvió sí que es cierto que paró. ¿Vale? Porque paró. O sea, Por no completo. volvió. No No volvió volvió. a... No. Pero lo hacía de... O sea, no es el abuso en sí, pero sí que es verdad que de cierta manera es... Llegaba a mi cumpleaños y me regalaba ropa interior. Joder. Por cada cumpleaños tenía ropa interior. Es como que unas braguitas, un sujetador, un... Menuda horror. perla, ¿eh? O sea, Tremendo. madre mía. Sí, ¿Y entonces... tu relación con él cómo era? Mala. Porque, bueno, sabía que, o sea, nos mirábamos y era como un, no me mires, no te quiero ver, no me mires, déjame en paz, yo voy a estar aquí, tú vete a la cocina, yo quiero estar aquí, tú vete allí, no quiero... Y Bueno, la verdad también te digo, intentaba pasar todo el tiempo posible fuera de mi casa, porque Claro. en aquellos tiempos sí que es verdad que se podía jugar en la calle, podíamos estar en plazas y podíamos estar en muchos sitios, cosa que ahora, pues, por desgracia, no. Pero yo la gran mayoría me la pasaba en ¿Pero la calle. volvió luego a tu habitación en algún otro momento a No. intentar algo contigo? ¿Nunca No, más? porque me fui con 18 años de esa casa. ¿En cuanto Normal. pudiste te En cuanto fuiste? El mismo día que cumplí No, los pero claro, 18. de mira- los 8 años hasta los 18 son 10 años. O sea, en ese momento, en ese tiempo, No volvió. él no volvió a No. intentar nada contigo. No. Pues, ¿Y menos tu mal. madre nunca más tocó el tema? No, en mi casa fue Se un hizo tema tabú. tabú, caso Eso omiso, te iba nunca a ha decir, pasado o sea, nada, Nunca se pasó esconde nada. Era el todo hermano- debajo de la alfombra y a seguir la vida, ¿verdad? Era el hermano de tu madre adoptiva, pero Sí. ¿y tu padre adoptivo? ¿Cómo reaccionó ante este tema? Allí nadie hizo nada. Nadie. Nadie habló tampoco. contigo. Pero sí que es verdad que, mira, mi padre adoptivo, que en paz descanse porque murió al poco tiempo, a él le quedó esa espina de lo que me pasó y de no poder haber hecho nada. Pero es que te vuelvo a repetir que mi madre era peor que Hitler. Era tremenda. Sí. O sea, mi vivencia en esa casa era obedecer. Claro. Callada y obedecer. Ese es el gran problema cuando queremos que nuestros hijos sean tan obedientes, ¿no? Es que Al final, no quiere decir que, por supuesto, que vaya a pasar esto, ¿no? Qué horror. Pero sí que es verdad que nos obsesionamos mucho en que los niños no obedientes son niños malos. Entonces, evidentemente, cuando un niño es obediente, ay, es que bien se ha portado hoy Que no porque me ha rechiste. obedecido en todo, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Cris? O sea, en mi casa está prohibido decir obedecer. O sea, no lo dice mi madre, no lo puede decir mi tía, no pueden decir mis hijos. O sea, en mi casa no escuchan obedece o sé obediente. Eso está prohibido en mi casa porque es una sumisión tan grande que es que no quiero ni que lo entiendan como concepto ante ninguna figura de autoridad para ellos, ¿me entiendes? Mm. O sea, yo creo que tenemos que empezar un poco por ahí. O sea, porque un niño tiene que obedecer ¿a qué? Ok. ¿Dónde queda el que ellos entiendan una situación y tomen decisiones? Porque los niños no son tontos. Los niños son niños y son personas pequeñas que están aprendiendo, pero son personas. Ujú. Entonces, eso de obedecer, ¿tú te imaginas decirle a un adulto, entra en esa oficina y obedece? Ujú.
¿No? Y además son esponjas. Hombre, Claro. no, En mi pero- caso lo absorbía todo como, puf, obedece. Sí, sí. Y ahora no te rías. No, no, tranquila. Claro. No, y ahora cállate, ¿eh? Porque va a entrar Pepita y tiene que hablar y tú calladita, ¿vale? Sí, sí. Y Pero me acostumbré a obedecer. Cuando te fuiste de tu casa, ¿la relación con tu madre se rompió? Totalmente. O sea, rompiste Bueno, mi totalmente. relación con mi madre se rompió Ese con día. 8 años. O sea, yo tenías ap- ahí un techo, un sustento alimenticio y poco más. Yo estaba deseando irme de esa casa. Hombre, en el momento más vulnerable de tu vida, más delicado de tu vida, O sea, que tu tú madre llevas no estuvo. desde O sea, que fallecieron tus abuelos haciéndote a ti misma tú sola. No me quedó otra. Por eso yo creo que a partir de los 8 años fui tan rebelde. Me volví muy rebelde, muy rebelde. claro, necesitabas O sea, libertad, necesitabas Era desfogar. como ¿Sabes que lo que- a partir de No, ahora además ya no nadie te tengo que escucha. obedecer. Es como que Claro. ya lo he Sí. soltado, me he quitado esta carga. Pues ahora prepárense porque vengo fuerte. Sí. A mí gente como tú, con estas experiencias tan duras de vida, em, son como personas a las que yo admiro enormemente por esa entereza frente a una adversidad de esta índole tan grande, que seas capaz de levantarte y seguir adelante, tía. Es que no puedo sino Pero es quitarme que no me eso. quedaba otra. Sí, pero es que hay gente que se hunde por el camino, ¿sabes? Bueno, Entonces, pues ya cuando está no te tú. quites No, no me quito ni- mérito, por supuesto que no, porque que además tú digas con 18 años me voy, con Con 9 18 años años me busco fui. una llave y miro por qué ese hombre está así. Pido y el médico. o sea, Exacto, que- sabes que eso, algo hay en ti que tiene un empuje que te permite ser la persona que hoy eres, y eso es admirable, ¿sabes? Que hayas podido enmendar ciertas cosas o seguir, ¿no? no me Es- preguntes de dónde saqué la fuerza, no lo sé. no lo sé, pero que a mí cuando hay gente que me cuenta, no, esta chica, que el hombre tal, y digo, joder, tío, qué heavy. Esa fortaleza humana que ciertas personas tienen, de verdad que la admiro. Sí, porque podías haber terminado en la cárcel, porque tú, si no tienes nadie que te guíe un poco, o sea, al final tenemos siempre unos padres ¿no? que te dicen lo que bien, lo que está bien y lo que está mal. Tú O sea, no tenías alguien que nunca te esa guíe, figura. que te sostenga, que te dé la Entonces mano, voy a haber ¿sabes? robado, ser una delincuente, una drogata, en fin. Yo sabía Me- lo que estaba más mal que bien en mi casa. No sé si me Fíjate que me explico. parece Sí, lo conociste de súper- No primera hagas mano. esto, Sí. O sea, yo creo que... no vayas por ahí, lo vas a romper, no lo cojas. Ten cuidado, quédate quieta, lo vas a romper, lo vas a tirar. Sí. O sea, yo he vivido con eso. Entonces, a raíz de que esto pasa y yo cuento y me descubren por esa bendita colilla de tabaco, para mí es un boom de, vale, ya lo he soltado, me he quitado esta carga, ahora voy a ser yo y ahora no me vais a mandar. Tenía 8 años, bueno, tenía 9, Sí. Muy chiquitita. muy chiquitita, pero ahí me volví muy rebelde. Y yo creo que esa rebeldía es lo que me hizo a mí Claro. decir, La supiste ¿O utilizar espabilas? para superarte, claro. Sí, pero es verdad- o te comen otra vez. O Es sea, verdad, Beatriz, que encima, como dices tú, no, me imagino que habrás pasado en tu adolescencia mucho tiempo en la calle para no estar en casa. Entonces, sí es verdad que hay mucha gente que se ve en la misma situación que tú, pero no termina como tú. Su historia coge otro rumbo. Y hay un proyecto, mientras estaba haciendo yo investigación para este episodio, hay un proyecto de un fotógrafo americano que es un podcast que se llama Soft White Underbelly, para que lo quiera ver. Y él se dedica a escuchar historias de gente en la calle. Y te puedo decir que no me sé el porcentaje específico, pero hasta él incluso lo dice en una entrevista que le hace a un policía que se dedica a encontrar a niños en situación de abuso, que la gran mayoría de las historias de estas personas hay abuso sexual infantil en su historia. Previo. Sí, entonces me gusta verte aquí, me gusta verte así y me gusta verte bien, a pesar de la historia que nos estás contando. No, me siento bien. A día de hoy es un logro el que pueda contarlo. Totalmente. Sí. Es un un logro logro. el que estés aquí. Y que hayas podido crear También. una familia con un marido. También. O sea, tener relaciones No, y sexuales que sanas. seas valiente y hayas tenido hijos, ¿sabes? que hayas, Sí. ¿sabes? Que ¿Qué secuelas has tenido después de esto? Con lo que te llevas... Por ejemplo, has contado antes lo de la puerta, que ahora no puedes Sí, dormir con la no, puerta no. abierta, ¿no? No puedo dormir con la puerta abierta. Tiene que estar cerrada. No puede haber nada de luz. Porque, bueno, yo recuerdo que en la parte trasera de mi habitación en aquel momento había farolas que daban a un garaje. Entonces yo dormía con la persiana, un palmo, abierta. Y ese trasluz de farola a mí me daba directamente De reflejo, ¿no? de reflejo en la cama. Entonces duermo a oscuras. No puede haber ni una luz en mi habitación. Porque te recuerda ese momento.
Bueno, no sé si es porque me recuerde o no, pero no puede haber luz y la puerta cerrada. Secuelas, bueno, a ver, me quedaron secuelas en su momento a la hora de tener pues mis primeras relaciones sexuales, ¿no? Yo hasta los 18, casi 19, no tuve mi primera relación sexual y fue caótica. O sea, fue un poco caos porque es como, esto ya lo he vivido, no sé si está bien ahora o está mal, no sé si esto lo voy a confundir con placer o no, o me van a hacer daño. ¿Me va a O... gustar o no? No lo sabes, claro. Sí, que interpretar que ese acto era un acto de amor, de placer entre dos personas Claro. que se quieren, volver a dibujarte eso en tu cabeza. Ay, Claro, y si realmente esa persona no quiere, digamos, tener una relación sexual sana Sí. y quiere otra cosa, o me empuja, o me hace daño, Yo estaba con ese O miedo. sea, exacto, porque para mí, para mí cuando tienes una relación y estás en un momento sexual, estás teniendo sexo o lo que sea, me parece que es un momento súper vulnerable, muy íntimo y muy vulnerable. Sí. Entonces, es verdad que muchas veces cuando pensamos en personas que han sobrevivido a abusos, nos vamos a que probablemente se queden como con traumas a nivel sexual, pero es que no es solo a nivel sexual, es que estamos hablando de que eras vulnerable y alguien rompió esa y abusó de esa vulnerabilidad también. Entonces, te ves ahora, te cuesta ser vulnerable, te cuesta ponerte en una posición en la que puedas confiar. Me cuesta bastante. Creo que soy la persona más desconfiada que vais a tener sentada aquí. Claro. Me cuesta mucho confiar, ya no solamente en las personas, sino en mucha gente. Claro. Soy muy desconfiada. Tienes constantemente una muralla por Totalmente. defensa, por defecto, frente a todo el mundo. Es Claro. lógico. Y a ti como madre, Beatriz, ¿cómo te ha afectado en la toma de decisiones con respecto a tus hijos, por ejemplo, de que vayan a casas de amigos, a que duerman en casa de amigos? La ¿Cómo- relación con la familia. La relación, ¿cómo te ha afectado a ti tu experiencia con respecto a tus hijos? Obviamente, enseñándoles lo que es el Partiendo de la base consentimiento de- que hemos hablado antes, pero Partiendo de la base de que mis hijos, la pequeña, ¿no? La pequeña, ahora como cosa de un año, pero mi hijo tiene ahora 12 y desde los 8 años mi hijo sabe perfectamente por lo que yo he pasado. ¿Se lo contaste? Sí, yo se lo conté a mi hijo. ¿Qué edad tienes tú? Tú tienes un niño de 12 y una Tengo un niño de 12 y una niña de 9. de 9. Ambos ahora saben. Compartimos edades. ¿Y cómo fue el momento en el que tú compartiste eso con tu hijo? Bueno, un poco triste, porque evidentemente es un niño y se echó a llorar porque, claro, Mi eso es mamá. como, ostras, su madre. le han hecho daño a mi madre. ¿Y por qué decidiste contárselo con 8 años? Porque es la misma edad a la que te pasó. Claro. Ay. Nada. No, por Dios. Más de tu tiempo. Más de entera estabas. Eso mismo. Mi amor. Ya, tranqui. Me acuerdo de la cara de mi hijo al contárselo Ujú. Claro. y, ostras, ese momento en el que te paras a decirle, cuando alguien te diga no, Hugo, es no. Es no y punto. Eso tienes que saberlo desde el primer minuto, hijo. El cuerpo de cada persona es de cada persona. Si te permiten, está bien. Si no te permiten, eso no. Y lo que ha pasado, mamá, es algo que, bueno, no ha sido fácil, pero yo no supe decir no. No supe gritar en ese momento, de decir no. Entonces tienes que entender cuando alguien te diga no es no, Hugo, porque no sabes el daño que puedes llegar a hacer. Es algo muy doloroso. Mi hijo lo entendió desde el primer momento. Me dijo a día de hoy, con 12 años, te puedo decir que es un niño... No es que mi hijo sea especial ni nada por el estilo, pero sí que es un niño que sabe dónde están los límites, sabe lo que se puede hacer y lo que no.
creo que como cualquier otro niño, ¿no? Pero en este tema, sobre todo en lo sexual, que ahora con 12 años todavía no tienes, no experimentas este tipo de cosas, pero sí que es verdad que se habla mucho en el Sí. instituto, en la adolescencia y todo esto, y está muy, muy a la orden del día, ¿no? Entonces él sabe hasta qué punto y hasta qué no, sabe por lo que ha pasado su madre y me siento orgullosa de lo que estoy criando y de lo que estoy educando. Tanto a mi hijo como a mi hija. Porque a mi hija le he enseñado exactamente lo mismo, Hombre, exacto. ¿vale? No porque sea varón, no. O sea, tanto niña como niño es no. Y si no te lo permiten, no te lo permiten, ¿vale? Lo siento, por haceros pasar esto. Hombre, por favor. No, no, por no, favor. es súper importante lo que estás diciendo. Sí, no, sí, no. sí. No es fácil contarle esto a un niño de 8 años. Por eso. Oye, Bea, No es fácil. y claro, entiendo que con tu historia puedes a lo mejor tender a sobreproteger. ¿Tú te has visto en esa tesitura, como bien preguntaba antes Inma, en cuanto a salidas con ir a dormir a casa de Un amigo. algún amigo familiar? ¿O cómo sueles hacerlo tú? ¿Cómo lo...? Yo creo que en este aspecto voy un poco al revés. O sea, sí que es verdad que los protejo porque no los dejo ir a casa de cualquiera, y mucho menos a dormir, pero sí que les doy esa libertad que yo no tuve. O sea, esa libertad de poder decidir. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando había una excursión en el colegio, yo sabía que no podía ir. Porque me iban a decir que no. De hecho, solo he ido a una excursión en toda mi vida con el colegio porque no me lo permitían, no me dejaban ir. Yo ahora les doy esa libertad en ese aspecto de decir qué te apetece hacer. Quiero que decidas qué es lo que te apetece hacer. ¿Te sientes cómodo? ¿Quieres ir a casa de esta persona a jugar? Evidentemente a dormir no te vas a quedar, pero Pero ¿quieres ir? porque tú no quieres que se queden a dormir. No, mi hijo el mayor se ha quedado a dormir en casa de su mejor amigo. Sí, No ha habido problema. Sé dónde lo dejo. claro. ¿Crees? Sé dónde lo dejo. Claro. Sé con quién está. Pero siempre te cabe esa pequeña duda de ¿y si pasa? Esa desconfianza, claro, porque nunca Porque sabes yo dónde está. me volví muy desconfiada. ¿Y si pasa? ¿Y si...? Pero claro, hasta que no te pasa es cuando no abrimos los ojos. Claro, o sea, Bueno, yo quiero ahí meter una cuña porque realmente los abusos no pasan con desconocidos, No. pasan en entornos de gente conocida. Exacto. Y las cifras son alarmantes. Ujú. Yo tengo aquí apuntado que en Europa hay un estudio reciente que el 70 y el 85% de los abusos son en estos entornos. Y en España el último estudio indica que es un 84%. O sea, estamos hablando de que el abuso sucede en entornos de confianza, Totalmente. donde el niño se siente pleno y esa vulnerabilidad de la que Begoña habla por defecto sucede porque estás con gente pues de apego, con figuras que conoces. Entonces, muchas veces el problema de dejar a tus hijos en casa de alguien no es esa mamá en la que tú confías porque, oye, qué buena gente, yo la trato, me gusta, veo cómo es quién pasa alrededor en esa casa, qué primo entra, cómo es el hermano de este niño, si tiene o no visita, si... Es que eso es incontrolable. Entonces, el abuso realmente, mi miedo como madre, es que esa situación yo no la puedo controlar. Cuando no hay un Está adulto fuera que de tu controle... alcance, claro. Exacto, entonces yo ahí no estoy. Y para que mis hijos sociabilicen no necesitan quedarse a dormir en casa de nadie. Tienen todo el resto del día en el que yo pueda estar ojo avisor, mi marido, en un centro escolar con gente que aún así suceden cosas porque también los menores abusan de menores. Pero esa posibilidad yo intento minimizarla al máximo, yo como madre. Entonces mis hijos cuando que me piden es una línea que hoy por hoy no es cuestionable. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, El día de mañana, pues cada uno, evidentemente, incluso- esa libertad de la que tú hablas, ok, pero eso a día de hoy no es negociable en mi casa. no, Se lo he fíjate, explicado yo- a mi marido y estamos conformes los dos. me parece bien. Y no es que desconfíe de ti como No, mujer, no, para es que nada. no controlo el resto de Exacto. actores de la película. bueno, pero Entonces vamos a ver. no me la juego. Pero no es Claro. que no es solo el no desconfío de ti como mujer. O sea, vamos a ver lo que tú acabas de decir. Estas cosas no pasan. O sea, la gente se imagina el abuso sexual infantil y se imaginan el caso que hubo aquí en Madrid hace poco de un repartidor de globo que se mete en el edificio. Y esa no Amazon. es la realidad.
Eso sale en las noticias porque pasa poco. La realidad es que es un primo, es un tío. Entonces, no es que yo... o sea, la frase de no es que yo conozco a la gente con que se va, ya claro, si es que eso pasa con la gente que tú conoces y con la gente que tú confías, es exactamente donde pasa. Porque no sé si conocen el término grooming. No, es un anglicismo, porque no tenemos este concepto, este término en español, pero es todo el proceso que hace el abusador para Previo, para preparar el terreno. Claro, pero conseguir la simpatía de los niños, ¿no? Y para que se queden con ellos y tal. Pero es que ellos no hacen grooming solo a los niños, es que le hacen grooming a los padres. Exacto, para ganarse esa confianza. Claro, exacto. Entonces, saben perfectamente lo que están haciendo, le hacen grooming a los padres, entonces lo normal es que no te lo esperes y lo normal es que venga de una persona que no te esperas. Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijos no se van a quedar en casa de nadie. También lo consensué con mi marido y también está de acuerdo porque además yo creo que como tú dijiste antes, depende de si te toca cerca o no. Claro. Yo personalmente... Totalmente de acuerdo. Mi madre también fue abusada con 5 añitos y después fue abusada otra vez más tarde porque esto pasa también. Un poco más mayor. Y a mí mi madre me lo contó con 13 años. Entonces, cuando tú ves ese dolor, ¿sabes? Es que yo no me puedo permitir 5 minutos de confianza en un adulto que van a romper el resto de la vida de mi hija, ¿sabes? Entonces yo entiendo, porque yo he tenido esta conversación con mucha gente, lo hemos tenido tú y yo esta conversación, yo entiendo cuando la gente dice, es que yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir, sí, en pensando todo el rato eso. Ya, pero es que tu inconveniencia y tu incomodidad puede destrozar la vida en 5 minutos. Ya, pero Fue yo una conversación que además tuve con mi hermano, perdón. Sí, sí. Tuve una conversación con mi hermano que dejaba que mi sobrina jugara en casa de las 2 amigas vecinas, ¿no? Y se metiera en la casa de los vecinos. Y yo le decía... Y entonces él me decía, pero si nunca ha pasado nada. Digo, pero ¿qué estás esperando a que pase? Es muy tarde ya. O sea, cuando ya ha pasado, ya pasó. Sí, pero... o Bueno, sea, pero es que por esa regla de 3, claro, sí, o sea, mantengo ese pensamiento contigo. Sí. Pero mi hijo, por ejemplo, se ha ido de colonias con el instituto y Sí. con el colegio también, en tercero o cuarto de colegio, y se han ido de colonias 2 días. No le permito ir porque no sé con quién va a estar en una casa, va a estar rodeado de sus Sí, sí, compañeros es inevitable. durmiendo. Sí, o sea, vamos a ver, Mi hijo se ha ido de viaje de fin de curso. monitores, Se mi fue hija a se una ha ido de- isla, se fue 4 o 5 días. Claro. No lo puedes tener en una burbuja de Claro, cristal. no lo puedes Pero tener, no digo una obviamente. burbuja. O sea, no digo una burbuja. Mi hija se fue a pasar con su clase, se fue a las montañas y pasó una noche fuera y tienen viajes, sí. Pero porque para mí es un contexto en el que minimizas bastante. Yo te digo el día a día, ¿sabes? O sea, yo Sí, sí, tengo sí. mucha gente a mi alrededor, Tu entorno. en mi entorno, sí, pero yo tengo mucha gente a mi alrededor que deja que sus hijos y sus hijas pasen noches con el tío, con el abuelo, con no sé cuánto, con el amigo de no sé qué, y lo ven como una cosa totalmente normal. Entonces, para mí, esa parte, no te estoy hablando de un viaje puntual, sino cosas que son Rutinarias. exacto, rutinarias. Tío, estás aumentando el porcentaje muchísimo. De hecho, no me asombra que la cifra sea que 1 de cada 4 niñas son abusadas. sí, pero, ¿sabes? o sea, quiero decir, yo, por ejemplo, que soy un poco más... No tengo quizá esa preocupación, porque quizás yo no lo he vivido, obviamente no tengo tu experiencia, ni la experiencia de tu madre, ¿vale? Es verdad, mis hijos no están todos los días durmiendo en casa ni de mis padres, ni de mis suegros, ni de mi hermana, ni de un primo, ni nada. Pero es verdad que cuando mi sobrino, o sea, mi hija se ha querido quedar a dormir con mi cuñado, no con mi cuñado, ¿se entiende? Con su prima, que es la misma edad que ella, que tiene su padre, que es el hermano de mi marido, por ejemplo, y mi cuñada, no, o sea, no digo, no te quedas. ¿Te quieres quedar con tu prima a dormir? ¿Por qué le voy a quitar yo a ella de que se quede con su prima a dormir? Aunque esté mi cuñado y mi cuñada. O en casa de mi hermana Elizabeth, ¿sabes? O sea, ¿por qué le voy a quitar si ellas disfrutan
con sus primas, están De- allí. De la misma manera que le quito otras cosas porque no puedes, mi amor, no puedes salir a la calle y bajar al parque tú solo. Lo siento. ¿Se lo pasaría bien? Seguro. Hay unos peligros más. también. Ya. Ya, Entonces- yo no yo puedo solo estar lo desconfiando. extiendo. Un segundo, no puedo estar desconfiando. No puedo estar desconfiando de que mi cuñado, mi cuñada, mi otro cuñado, mi otra cuñada, mi padre, mi suegro, pueden hacerle ese daño a mis hijos, porque entonces no tendría relación con nadie. No, porque tú... Sí, entonces no iba a ir al colegio, no voy a hacer que le hagan bullying, entonces no voy a no Pero sé no cuánto se porque trata le de pueden no tener- hacer, ¿sabes? No, porque tú estás diciendo entonces no tengo amistad Claro, con nadie, o sea, lo estás no- haciendo sobre ti, no tiene No, absolutamente no nada. yo, sino mi hija privarle a ella de que duerma un Pero día es que con tu su hija tú prima. tienes, pero es que esa, ¿Sabes? ese Pero es ese acto ocasionalmente, de dormir, no ese acto de es- dormir, ¿tú crees que a tu hija le resta sociabilizar con otros niños? ¿Le resta hacer mil cosas en el día No, a pero día? si a mi hija le apetece, pues, hoy fiesta de pijama en casa de la prima, Pues te esperas a que fiesta de tengas un pijama poco en más de casa de la edad, no prima. pasa nada, se lo ¿Qué, explica. A que tenga un poco más de edad y se lo explica. yo se lo he explicado a mi ¿sabes? hija. Yo, y a ella mí lo ha mi hija me entendido. dice, es que Pepita hizo una fiesta de pijamas en su casa. Digo, ya mi amor, pero todavía no. O sea que yo, vamos a ver, si yo no conozco a la persona, yo mis Pero hijos es no que duermen ocurre en cualquier donde sitio. conoces. Ya lo Es sé. que ese es el que problema. no ocurre donde no Lo que te conoces. dije. Mi abuela tampoco se pensaba que su hijo iba a hacer algo Exacto. así. Claro, O sea, efectivamente. No, claro, obviamente. es que el ni abuso por no asomo. sucede en la calle, sucede en esa casa. Claro. Es así. Y nos guste o no, es así, es una realidad que hay que ver de frente. Y yo prefiero pecar de paranoica a de arrepentida. Pero vamos, te lo totalmente. digo ya. O sea, yo. Y lo extiendo, o sea, hasta el punto. Yo lo extiendo hasta el punto de, pero tía, no te vienes a cenar, es que no tengo con quién dejar a mis hijos, pues búscate una nana. Tampoco. No, ¿A efectivamente. quién tampoco. meto en mi casa? Yo no sé quién es esa señora. Pero no te vas de viaje, no, es que no tengo con quién dejar a mis hijos. Mis padres están para lo que están y hay veces que puedo tirar de ellos y otras en los que no. Me encantaría hacer escúchame. 1500 planes, pero no los hago. Tú dejas a tus hijos con tu padre. Sí, pero bueno, pues Es me tu padre. estoy entrando en ese 80 y pico % de que puede pasar algo. Claro, pero es tu Efectivamente. padre. Vale, Sí. pero asumo esa consecuencia. Pero por Pero eso tengo está- esas dos figuras Sí. y ya está. Yo. Claro, Pero tú has yo visto- que pero en tú mi has- casa, pero que no mi es hermana eso. una ¿Puedo y que decir hace una mi cosa? cuñado otro. Yo O creo sea, no- sinceramente que esto al final es un debate interminable porque creo sinceramente que esto tú lo proteges cuando realmente has tenido un caso cercano. Y el ejemplo que yo he contado antes de lo que le pasó a mi hijo en la cafetería, los comentarios lo veía y decía, claramente esos comentarios de la gente que está diciendo eso es porque no ha tenido un caso cercano. Y es una realidad, o sea, cuando no lo... No quiere decir ni siquiera que lo hayas vivido tú. Si lo has vivido tú, por supuesto, vamos, que prefieras, ¿no? Ser paranoica. Pero si lo has tenido cercano, es que dices, es que sé perfectamente que esto puede pasar. Yo conozco una persona que lo ha Entonces- vivido cercano y no es así. Y lo he tenido muy cercano. No voy a Quiere decir decir que quién te es. sensibilices más con ello y que quieras proteger más a tus hijos, ¿vale? Pero escúchame O sea, un momento, Cristina, vamos a ver. No solo es porque lo haces cuando te ha tocado cercano. Es que no se habla del tema. Es que la gente no sabe que es una de cada 4 niñas. Es que la gente no sabe que el niño no te lo va a contar. Que el 90% de los Exacto, niños no te lo cuentan, no lo Cristina. cuenta Cristina. Totalmente. O sea, que El ignoramos la cantidad de 90%. casos que hay y Totalmente. que ni siquiera No, es sabemos muy que que existen. además- Pero y que no además- es eso, es que es incómodo y la gente no quiere. Y yo lo sé porque hago publicaciones sobre temas incómodos, por ejemplo, en la vida madre, y la gente no lo quiere ver. Pero porque no lo quieren asumir. No Pero- quieren pero por asumir. eso te estoy y es diciendo- una cosa que todavía tenemos que deconstruirnos muchísimo, porque si Por eso. no nos desconstruimos va a seguir pasando y Pero nos es van que a el seguir me- sin contarlo. Pero es que el mensaje de es que no quiero desconfiar de tanta gente, ya bueno, pero es que el problema es que es un número muy elevado. Es más, te voy a dar un dato. Un momento, y si- antes de que des el dato, déjame decir una cosa, antes de que se me olvide, que si no se me va a olvidar. Ujú. Es una cosa que justo además viene a colación, porque hay una cosa muy importante en esto de construir que hacemos con nuestros hijos y que han hecho con nosotros desde siempre y que por eso normalizamos y por eso vemos que ese azote tan inofensivo no es para tanto, es en el que obligamos a nuestros hijos por educación a dar besos y abrazos. Entonces, eso, por sí. favor, o sea, quiero hacer otro llamamiento. llamamiento Totalmente. Muy porque bien. es una cosa que además es súper incómodo hablar con tu familia. Yo he tenido que mandar un mensaje por WhatsApp a mi familia
mi madre y mis hermanas, que ha costado de entender y que incluso mi madre me llamó enfadada, no porque mi madre pobre, no quiero, pero que sí que dijo, oye, qué cosa Sí, más que no fría, entiende, porque no sí, me atrevía a decirlo por teléfono. Pero Decir, oye, porque por nos han favor, enseñado este desde- verano, cuando vayamos para allá, si nos importa, yo sé que nos vais a presentar a mucha gente, pero no me gustaría que obligarais a mis hijos a dar besos, porque es que no tienen por qué. O sea, no quiero obligar a mi hijo a decirle, oye, venga, dale un besito, hombre, despídete, Pero eso nos lo vamos. decían a nosotras. Toda la vida. Totalmente. Y pero que hoy en día todavía se hace. Que os dale Entonces, un beso al abuelo, que nos vamos. claro, entonces que yo lo entiendo, pero que si le apetece, fenomenal. Es simplemente decir, bueno, pues si le apetece, oye, si te apetece darle un beso a tu abuelo, si te apetece darle un beso a papá o mamá, si te apetece darle un beso a tu tía para irte... Pero ya está, o sea, no obliguemos a dar besos, por favor. Sí, sí, eso es muy importante. Muy bien, Cristina. Me parece Quería bien decirlo dicho. porque no quería que se Sí. me olvidara y es que es algo que sé que es incómodo. Yo, por ejemplo, me llamó mi suegra además y me dijo, no te preocupes, lo entiendo, pero yo sé que es algo que vivieron ellas, Sí. que hemos Sí, vivido que hay que ir nosotras cambiando y que esas cosas. es que es complicado y es incómodo de hablar, pero hay que tener esas Sí, conversaciones. el típico, ven, soy tu tía, dame un... Eso me ha pasado con Sí, mis hijos. sí. Soy tu tía, dame un besito que soy tu tía. Mm, Oye, qué momento de la vida. exacto. Y ahí es cuando interviene la ¿Sabes? madre, dale un beso a tu tía. Claro, ¿no ves que-?" insiste, Eso venga niño, es. y le hace así, le empuja Claro. por la espalda del Y ya niño estás así. obligando Tieso. a tu hijo a darle Algo- un beso que a lo alguien mejor que no. más tarde le apetece dárselo, pero en ese momento no. Ya estás incomodándole porque, leches, no me apetece darle un beso ahora mismo. Sí. A lo mejor dentro de 2 horas te viene corriendo y te da ese abrazo y te da ese beso, porque sale de él. Pero esa obligación de decirles, venga, obedece, hazlo, Eso es. creo que Sí. no es lo correcto ni la mejor manera de... No, porque digamos que al niño le estás quitando toda su capacidad de decidir. decisión y de Son decir pequeños cuándo. gestos que podemos hacer, como el de dar permiso sobre su Claro. cuerpo, el no obligar a dar sí. besos, a no sé qué, que marcan la diferencia, yo creo, y que está de nuestra mano además de hacerlo. O sea, que no es algo... Oye, Da- que da- se nos olvida que Maite ha salido a la calle Ay, mi madre. a preguntar, que se nos va la hora y ya ha pasado muchísimo tiempo, pero que Maite ha salido a la calle, Maite, nuestra Maite, la reportera amo. y charachera. Un besito, Maite, que yo la quiero muchísimo. Vamos a ver el preguntar vídeo. un poco Hablamos casi cada día, Maite y yo, o sea, pues vamos sobre a esto. verlo. Veamos el vídeo. Creo que muchas veces para los padres es fácil que no sé qué hacer con el niño porque estoy ocupada, entonces le dejo la tableta y pues muchas veces no supervisan qué es lo que están buscando y a dónde se están metiendo. ¿Qué tal? Soy Maite, la nueva musa callejera, y hemos salido a la calle para preguntar de un tema serio y urgente, la protección infantil. ¿Te da reparo dejar a tus hijos en casa ajena? Si conozco a los padres y conozco el núcleo. Es que lo hacemos todos, esto es cierto, sí. Bueno, todos no, yo lo hago. Yo con el mío me voy a casa, pero sí que es verdad que conozco a los padres. Claro. La protección, pero conforme a accidentes o a cosas así, pero no pensé nunca yo en la desconfianza. Porque también cuesta pensar que alguien pueda hacer nada. Porque luego son tíos, entrenadores, gente más cercana. Puede ser desde un maestro hasta... Y que es muy tabú aún, es como... Porque es muy doloroso, más que tabú, es doloroso. Entonces todo lo que sea doloroso va a ser tabú. ¿Dónde está la responsabilidad para proteger a los más pequeños? Yo creo que en todos, o sea, no cargan solamente en el gobierno o en las personas, o sea, es de todos. Creo que sí en gran parte en los papás, creo que muchas veces para los padres es fácil que no sé qué hacer con el niño porque estoy ocupada, entonces le dejo la tableta y pues muchas veces no supervisan qué es lo que están buscando y a dónde se están metiendo. ¿Dónde creéis que está la responsabilidad? ¿En la familia, en la escuela, en la sociedad? Yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad y que tenemos que cuidar de los más pequeños porque son lo mejor que tenemos. Bueno, pues hay de todo. Un poco hay de todo, sí, exactamente. De todas formas, yo tengo mucha curiosidad con eso de que siempre creamos que nuestros hijos nos mienten en estas cosas, ¿no? Porque tú decías, yo sabía que mi madre no me iba a creer. Bueno, de hecho, yo es que creo que mi madre era consciente prácticamente de todo. Pero no, ¿Sí? no es única tu historia, quiero decir. Sí. Es muy Sí. común que los padres no crean. Sobre todo hay veces, muchas veces, que es el mismo padre el que abusa de sus hijos. Y las mujeres no les creen, las madres no les creen. Pero por la misma que estamos hablando, Cris, porque no lo queremos ver. ¿Pero tú crees que es por eso? Porque 100%. siempre es por eso. Es porque yo demasiado me pregunto, horrible. ¿por qué mi hijo me iba a mentir con algo así? Yo creo que a donde te va la cabeza no es a que tu hijo te está mintiendo, sino que tu cabeza va, es imposible. No puede ser. No puede ser. Porque es tan horrible pensarlo. Sí, este ser humano que es mi hermano o que es mi marido... O mi ese padre, puede porque ser a que veces sea es capaz de abuelo. pasar a ti. Exacto.
Exacto. El abuelo, menos de tío. alguien tan cercano como puede ser tu hermano, tu Sí. padre, nunca lo vas mi a padre, pensar. ¿cómo va a Es ser el doble abuelo? impacto, Pero la te voy a- noticia y el saber claro, que esa te voy a persona decir- es capaz de hacer semejante barbaridad. Porque ¿sabes? luego está la otra parte de, ¿ahora qué? ¿Ahora qué Exacto. hago? ¿Y ahora qué hacemos? hago? ¿Ahora qué Claro, hago? sí. ¿Qué sobre hago todo, con además, esto ahora? Yo creo Claro, que pero mucho de lo los que empieza mie- no es bueno. Muchos de los miedos que también tienen muchos niños de no contarlo, aparte de que pueda ser en tu caso porque tenías miedo porque estabas amenazada de muerte, pero otros niños por vergüenza y otros niños porque saben que van a romper un círculo familiar y no quieren que eso pase. Y eso es Tienen ese tremendo, miedo. porque está pasando. O sea, está pasando. Conozco un caso que el niño con 4 años abusado por el abuelo, que era el padre de la madre. Y claro, Qué horror, es que eso me parece... tuvo que romper relación porque ni el abuelo ni la abuela, o sea, ni la madre de ella, La ni el apoyaban. padre, estás loca, tu hijo se lo acaba de inventar, y rompieron relación totalmente. Ujú. Pero porque no queremos aceptarlo, Cristina, pero te voy a decir una cosa. No queremos aceptar que la cultura masculina ahora mismo tiene un problema enorme. Porque la realidad es que, además acaba de salir un estudio que millones de hombres han admitido en un estudio en el que preguntaron a 4.500 hombres, hecho por la Universidad de Edimburgo, que el 2.6% de los hombres abusarían, o sea, admitieron que abusarían de niños sin nunca se enterara a nadie. Uf, Estamos hablando de millones de hombres. Qué horror. Estamos hablando de una normalización y esos son los que se atrevieron a admitirlo. Exacto. O sea, te quiero decir, Admitir algo los así. que no se han atrevido a admitirlo y dijeron edades por debajo de los 12 años, te estoy diciendo. No, o sea, no entendemos la profundidad del problema. Y no entendemos y no queremos mirar a los hombres de esa manera, pero es un problema. Y tampoco los culpo a ellos, quiero decir, son niños. O sea, pero hay que mirar un poco el origen, porque están teniendo esos pensamientos. Claro, que no Los hemos hecho, niños. no hemos, Claro. no hemos dado el Yo te dato. estoy diciendo que los hombres estarían dispuestos a abusar de niños por debajo de ¿Pero 12. por qué ese abusar de pensamiento? ellos. Pensaba que decía que... Vale, te he O sea, entendido mal. para llegar a ese pensamiento, o sea, de que ¿Por qué, podrías... ¿Por qué Ostras, por qué es los que hombres son heavy, así? ¿eh? Hay una cultura muy chunga, o sea, te quiero decir, no, O sea, es ninguna tontería cuando ves que te hace publicaciones. pensar tener esos pensamientos, o sea, Pero es que es vea heavy. que en la mayoría de países tienes que ilegalizar tener sexo con niños para que los hombres no lo hagan. Ya. Tienes que ilegalizar el matrimonio infantil para que no lo hagan. Total. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser ilegal para que no lo hagan. Es un problema. No, es que hay hombres que llaman mujeres a niñas. Por Sí, eso, totalmente. En esos países donde está, Sí. no, es que mujer, ¿no? Porque En esos sigue llamándole países, mujer, no. es una niña. en Escúchame, esos países no. Ahora hay influencers diciendo tonterías similares. pero acordémonos que cuando yo era pequeña, cuando tenías las reglas, ya eres mujer. Claro. Ya, también. Y Entonces, tenía 11 años. Es que ya eres una mujercita. Claro, No es soy una mujer, señora. Soy una niña de 11 años que le sangra el culo. Bueno, el culo. Bueno, son hemorroides, Mari Carmen. Totalmente. No sé por dónde te sale el Pepe, por el Pepe. ¿Sabes? Soy una niña de 11 años que le sangra Sí, el Pepe. sí, ya está. ¿Sabes cómo explicártelo? No soy una mujer, pero eso es lo que de toda la vida. Pero- Yo era chica, ya eres mujer, con 11 años. Pero Colega. antes de que acabe el episodio, yo creo que hay que hacer hincapié en que el abuso no siempre viene de un adulto, ¿vale? También. Hay un 20% de casos en los que es de menor a menor, ¿vale? Que eso es un dato también alarmante. muy alarmante. Porque ahí se extiende ya no solo al campo del que está por encima de ti, sino el que está A en tu un altura. entorno pues escolar y demás, que ahí ya pues el tentáculo es mayor, ¿no? Y leyendo sobre este tema me parecía clave el tratar que se pierde esa igualdad, porque normalmente cuando nos imaginamos un menor siempre decimos, bueno, pero es que es cosa de niños, ¿no? Y entonces ya parece que uno le resta importancia, porque total, es de un niño que tiene 12 años, solo hace un niño que tiene 7, ya como que es cosa de niños. Pero claro, Sí, como ahí que se entra, están explorando, ¿no? exacto, ahí entra el término que se utiliza, que es la asimetría, que es cuando uno de los dos está por encima en cuestión de madurez emocional, de edad, de poder. Entonces esa situación ya no es ecuánime. Ya por mucho que sean niños, hay diferencia entre uno y otro. Entonces ahí hay un abuso. Sean tocamientos, sea con Da igual, penetración, verbal, da sea igual. lo que sea. Entonces
ese problema existe actualmente muchísimo. Y yo creo que ahí la clave, nosotros como padres, es una vez más la educación, la prevención, la constancia del diálogo. Ese cuerpo no se toca de manera bilateral, porque tú antes lo decías con tu niño, ni tú lo puedes hacer ni lo pueden hacer contigo. Entonces, ese respeto mutuo, tú respetas tu cuerpo, pero respetas el de los demás. Y entonces un dato que me resulta curioso, el tema de los adolescentes, porque claro, hablábamos antes del consentimiento, y el adolescente puede ya ir un par de casillas adelante en esta película, porque encima tiene un instinto sexual que se está despertando, tiene un deseo. Y ahí es todavía más complejo de entender, porque él incluso cuando sufre abuso puede sentir placer frente a ciertas conductas no propias. Es lo que puedes llegar a confundir. Y ahí entonces eso te tara todavía más. Y antes de la adolescencia también. Claro, y entonces ya ahí es como, ostras, pero no tengo el criterio suficiente para poner un límite. Entonces ahí ya, amigas, se pierde el asunto. Y además, es complicadísimo. Ellos mismos se confunden. Esto es un tema importantísimo. Los niños se confunden porque también sienten placer muchas veces. No siempre, pero muchas veces sí. Entonces, como tú sientes placer, te piensas que además es culpa tuya. Porque además tú fuiste hacia él. Porque muchas veces los niños van hacia el abusador. Porque no entienden qué está pasando, porque no saben que es un abuso y es algo gravísimo y no nos gusta hablar de sexo con nuestros hijos, no nos gusta hablar de placer, no nos gusta hablar de consentimiento, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y sabes Pero, qué pasa? tía, pero fíjate que lo que tú has dicho antes de lo de menor a menor, yo creo que el mayor, entiéndeme, o sea, el de niño de 12 años frente a una niña de 6, yo creo que el mayor no es consciente de que está abusando de una niña de 6. O sea, a él le da gustito, la otra le da gustito también, por lo que sea. Y claro, es que no saben lo que es abuso. No, pero por eso porque lo toman como un juego. Claro, pero eso pasa previamente porque en esa casa de esos niños no se ha explicado previamente las cosas como tienen que hablarse. Y eso pasa exactamente por eso. Es lo que he dicho al principio de todo el podcast, que al final no tenemos muchas veces, pero no tenemos las herramientas para afrontar ciertas conversaciones con nuestros hijos y explicarles que ciertas cosas se pueden hacer, lo que está bien y lo que está mal con respecto al sexo o con respecto a las relaciones. Yo es que no creo que se trate de las herramientas. O sea, creo que herramientas tenemos todos. Lo que pasa es que es un tema que tememos o tenemos miedo a mostrarlo a nuestros hijos o a que vean que es una parte que no les puede gustar y tenemos ese miedo, pero yo creo que las herramientas más ahora que hace 20 años las tenemos. Ahora sí, pero ahora sí. O sea, yo ahora le hablo a mis hijos y se quedan mis tres hijos así mirando y dice, ¿por qué no dices esto, mamá? Y digo, porque lo tenéis que saber. Sí. O sea, no sé tampoco explicarle por qué lo tenéis que saber. ¿Sabes? Ahora tenemos mucha más me información. Estás contando esto, mamá. Hay mucho menos estigmas, se puede hablar de ello. Claro. No te importa tanto el que dirán. Claro, antiguamente era como hablabas en tu casa con tu madre. Yo, por suerte, no tuve esa suerte de poder hablar con mi madre y que mi madre me explicase, oye, esto y esto. Jolín, era un tema que si podíamos evitarlo, o no te pasaba que tú veías una película en tu casa con tus padres y en la escena en la que salen teniendo sexo tú hacías así. Sí, de vergüenza. Pero o la típica, niño, cambia esto que está aquí la niña, cambia la tele que está aquí. Claro, cambia la tele, cambia de canal. Pero es necesario además que a nosotros nos dé pudor. Claro, sí. Es como, además como una cosa como natural, neurológica o no sé si psicológica, no me acuerdo, una vez me lo explicaron, pero no me acuerdo. Algo terminado en lógica. Lógica. Que además está hecho para prevenir este tipo de abusos. Claro, dentro de ese pudor que a nosotros nos da el poder hablar con nuestros hijos. Sí. Yo creo que tenemos las herramientas más que suficientes para explicarle las cosas y que eso no pase, como tú lo que decías, de ese abuso de 12 a 7, porque no, o sea, eso pasa previamente porque no ha habido un diálogo entre padres e hijos respecto a este tema. Y el consentimiento. Y el consentimiento es es un tema muy importantísimo. importante que no nos va a dar tiempo a tocar, pero que sí que lo dejo ahí puntillito para un siguiente episodio, es la dificultad que es verdad, hablar con nuestros hijos adolescentes sobre pornografía. Y en la industria de la pornografía, efectivamente, ahí hay muchísima violencia que nos creemos que es lo normal, ¿no? Y normalizamos. Infantilización de la mujer, mucha también. Efectivamente. Entonces tenemos un problemita. Pero lo tenemos que dejar para otro episodio porque vamos muy pasadas de tiempo. Y ya nos están diciendo ¿así? Sí. Así que vamos a cerrar
De verdad, Beatriz, no puedo estar más agradecida. Millones de gracias por contar todo esto. Qué generosidad el compartir tu historia. Ha sido un Muchas ratito gracias. en el que me he sentido muy a gusto y he estado Me súper a alegro gusto con vosotras. que por fin te sientas validada, aunque haya pasado tanto tiempo. Bueno, no importa, lo que importa es ahora. Sí. Y ya está. Nos Que quedamos hayas Ole- construido ole tu tú. vida. Sí. De verdad, Ole por tú. estar aquí. O sea, que otra persona no hubiera estado con la cabeza como la tienes también amueblada. O sea, me parece una fantasía. Vea. Bueno, es o comes o te Te comen, adoro. siempre lo he dicho. Yo también os adoro a vosotras y mil gracias. Gracias a ti, por, de por verdad. darle voz a Gracias. este tema que era súper importante. Súper importante. Gracias por importante. venir. Bueno, pues esperemos que os haya encantado este episodio igual que a nosotras, que bueno, aquí está nuestro granito de arena, ¿no? En este jodido mundo del Problema, abuso. sí, efectivamente. Sí. Y nada, que nos vemos el próximo domingo. Síganos en redes sociales, en Facebook. Suscríbanse. En Facebook. Gracias por estar ahí. En Facebook. Mismo. Facebook dice. Adiós. No soy antigua yo, perdón. En Twitter. ¿Te imaginas? En Messenger. Hasta el Messenger. Messenger. Bueno, adiós.